hacia todas estas personas. Es aquí donde nos preguntamos, ¿dónde carajos están las autoridades? ¿Cómo es posible que este tipo de situaciones se llevan en Querétaro, en donde se presume que la autoridad y los que están encargados de impartir la ley realizan su trabajo? Ahora se dan cuenta por qué era tan importante el tema de la reforma judicial, para que justo el Poder Judicial queretano no siguiera siendo una camarilla de amigos, de familiares y de cuotas políticas, para que las personas que están encargadas de impartir justicia realmente estén comprometidas con la causa. Y justo hablando de causas, vamos a platicar con nuestro entrevistado del día de hoy, Martín Rueda Segura. Él tiene años defendiendo causas justas aquí en Querétaro, fue líder estudiantil, fue líder sindical en la huelga de Kellogg's, fue fundador del Partido Mexicano de Trabajadores y también fue su presidente, fundador de Morena, también aquí en Querétaro, y desde hace tiempo viene atendiendo una situación bastante compleja, que es el fraude de la Caja Popular Integradora Independencia en el municipio de Huimilpan. Vamos con nuestro entrevistado. Bienvenido, Martín, aquí a Factos. Hola, Nando, buenas noches, a tus órdenes. Martín, ¿cómo ves el tema de los fraudes aquí en Querétaro? Primero vimos la nota de los maestros, después pasamos con este de la Caja, y que es justo la situación que tú has venido defendiendo junto con otro grupo de ciudadanos y ciudadanas desde hace ya mucho tiempo. Sí, así es, hoy sorprende en Querétaro, vamos de sorpresa en sorpresa, que a los maestros los defraudan, los engañan y les ensartan una deuda. Sí, según era un apoyo, se los disfrazan de apoyo y al final era un préstamo casi de agiotista, ¿no? Con intereses absurdos. Y la UCB descontándoselos vía nómina. En complicidad, es sí, lo peor. Sí, entonces hoy nos venimos a enterar de esa otra sorpresa y viene a sumar a algo que lastimosamente se viene dando a conocer en Querétaro. El funcionamiento de esquemas de defraudación para la gente más fregada, para los trabajadores, esquemas que involucran a políticos, a partidos, a autoridades omisas y a veces hasta cómplices. Sí, que forman parte de, ¿no? Tienen prestanombres operando y al final ellos pues hacen ojo de hormiga y estas personas pues gozando de libertad y de impunidad. Sí, pues es el caso que venimos nosotros trabajando ya desde el año pasado, 2025, para ahí de enero, con unas personas, la mayoría adultos mayores, comerciantes, inmigrantes, maestras, maestros jubilados, que acercaron sus ahorros de toda la vida a una caja integradora Independencia allí en Huimilpan y que tiene toda una historia. Esta caja empezó a funcionar por allá de 1995 del siglo pasado. O sea, literal del siglo pasado. Así es, se le otorgó un registro por parte del gobierno del estado, la Secretaría de Comercio, de Economía, el Registro Público del Comercio, en donde se le autoriza a otorgar préstamos y recibir ahorros, condición que vino desarrollando más o menos con cierta normalidad. ¿Durante cuántos años lo hizo de forma regular, por llamarlo así? De forma regular, o sea, dentro del marco de la ley, por lo menos hasta el año 2009. Okay. Porque en el año 2009 se modificó la ley federal de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Y ahí se establece claramente que se prohíbe a las sociedades de producción y consumo, como es la integradora, a recibir ahorros y préstamos. Se les prohíbe explícitamente. No pueden recibir ahorros y tampoco pueden dar préstamos. Tampoco. Resulta que les dan 5 años para que se regularice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a todos esos organismos. Este en particular solo cambió su denominación. Okay. A Sociedad de Bienes y Servicios Integradora Independencia, pero siguió recibiendo ahorros y siguió otorgando préstamos y cobrando préstamos.
Operando bajo el consentimiento de las autoridades. Al margen de la ley, con total impunidad y pleno conocimiento de las autoridades judiciales, del gobernador, gobernadores, de los presidentes municipales, que además otorgaron permisos de funcionamiento. Sí, le daban la licencia de funcionamiento. Para recibir ahorros y otorgar préstamos. Y en esos 5 años jamás se regularizaron. No se regularizaron. Llegó el 2014 y ahí ya en flagrancia, violentando la ley. Y esto sucedió hasta 2025, que se exaltó el descontento de los defraudados porque la Fiscalía no le avanzaba en su proceso. Las primeras quejas y síntomas de que algo no andaba mal sucedieron en el 2019, cuando fueron a retirar ahorros y no les eran entregados. ¿Bajo qué pretexto no les entregaban Se argumentaba el fraude de directivos, que habían malversado. Se presentaron sus denuncias correspondientes, las cuales tampoco fueron atendidas por la autoridad correspondiente. Para el 2020, varias familias, varios defraudados presentaron sus denuncias, fueron recibidas y fueron orillados, así se llama, a dejar a un lado la denuncia penal y firmar convenios alternativos mediante un acuerdo reparatorio, ¿sí? Pero que el mismo acuerdo reparatorio dice que se comprometen a, en un plazo determinado, regresarles sus ahorros millonarios, ¿sí? Hay familias que ya son de 7 cifras, sus cantidades... 7 cifras, estamos hablando de millones de pesos. De millones. El esfuerzo de toda una vida. Sí, así es. Desde los pequeños ahorradores, 30,000, 10,000, hasta los grandes, familias enteras. La familia del migrante que se fue a Estados Unidos, la hija que trabaja aquí, el papá que es comerciante, o sea, todos sus ahorros. Abonaban ahí a la caja. El maestro que se jubiló y dijo, ahí va lo que me dieron de mi jubilación. Para que me dé algo de interés. Entonces, de esa magnitud, de esa... Es una canallada, es un fraude. Falta de humanismo, es el fraude contra estas personas. Pues estamos hablando de que si es el siglo pasado, la mayoría de ellos son personas de la tercera edad. Personas de la tercera edad que justo estuvieron previniendo, ¿no?, para su retiro. Y ahora en su retiro tienen una incertidumbre enorme. Lo han dicho las abuelitas, los abuelitos, a varios reporteros, se lo han dicho. Lo hemos escuchado a las autoridades de la Fiscalía, al señor Braulio Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Le ha dicho una señora que la conocemos mucho allí en Huimilpan, doña Chayito, oiga, ¿y si alcanzaré? Porque yo ya tengo tantos años, claro. 80 y tantos años, o sea. Sí, o sea, aquí lo esperamos, ya sabe, cuando quiera hacer uso efectivo de su poder como autoridad, aquí lo esperamos, ¿no? No se atreven a comprometerse. Eso es lo más jodido, ¿no? Es lo más malo, lo más inhumano, que las autoridades no alcanzan a establecer ese compromiso en concreto con quien les dice, yo tengo 80 años, alcanzaré a ver que me regresan mis ahorros. Sí, entonces, esos acuerdos reparatorios, Nando, establecían que en caso de no cumplir, se continuaría con el proceso judicial. Se judicializaría la denuncia penal ante un juez. Resulta que no cumplieron y la Fiscalía no actuó 2020, 21, 22, 23, 24, hasta 2025, que se acercaron con nosotros y dijeron, ¿cómo le podemos hacer? Pues busquemos ayuda con el doctor Gilberto Herrera, que vemos que encabeza a todos los desposeídos en Querétaro. Se le acercaron, les abrió las puertas del Congreso, se volvió una noticia de trascendencia, se abrió la Fiscalía, porque dicen, de aquí no nos dejaban entrar, del estacionamiento de la Fiscalía. Oye, entraba el abogado. ¿Es un espacio público? Sí, no los dejaban entrar. Y cuando pues, los apoya el doctor Gilberto, se abrieron las puertas, ¿sí? Se abrió el auditorio, dicen, hasta agüita nos acercaron ahora sí, y nos tratan con humildad, con respeto, como debe ser. Todo gobierno debe ser respetuoso y humano, y más en el trato tratándose de personas de la tercera edad.
Hay protocolos de atención a personas de la tercera edad y no los respetan. Sí, lo creo. Y lo peor es que justo integrantes del Poder Ejecutivo fueron a acosar, si no mal recuerdo, a la Fiscalía, que es otro poder, ¿no? Es parte del Poder Judicial. Sí, el secretario de Gobierno, Eric Budiño, se metió en una reunión a donde no estaba invitado y fue a romper la reunión que se tenía con la Fue Fiscalía. a reventar, pues hay que decirlo como es. Y cuando la gente le cuestionó por qué estaba allí, por qué era grosero, lo invitó, lo conminó la misma gente que mejor se retirara. Se retiró, no sin antes lanzar una amenaza. Cuídese, doctor, le dijo al doctor Gilberto Herrera Ruiz. El secretario de Gobierno. El secretario, antes de ser secretario, ¿no? Pero yo pienso que fueron sus méritos para alcanzar ese puesto. Sí, entonces nosotros hemos comentado que el solo hecho de haber firmado ese acuerdo reparatorio ya es una prueba en sí, porque aceptan el delito, aceptan que recibieron ese dinero y se comprometen a pagarlo. Bueno, pues es fecha, estamos ya abril del 2026 y ha avanzado muy poco. Imagínate, Martín, desde el 2009. Ya han pasado 3 gobernadores junto con sí. Y no se resuelve. Del 2009 al 2026 está a nada de cumplirse 20 años este problema. ¿Cuántas personas habrán ya fallecido sin que la justicia haya llegado a su puerta? Sí, son de las historias tristes que corresponderá algún día a los periodistas, a los historiadores, documentarlas. Hay gente que se murió del coraje, de la tristeza, de la frustración. Y gente que seguro ha enfermado por gente que se enfermó, que les apareció la diabetes, que les apareció la hipertensión y que viven con la frustración de que probablemente nunca vuelvan a ver sus ahorros. Gente enferma. Y gente que está organizada, que está luchando y que lo ha manifestado públicamente, que hasta que les regresen sus ahorros y hasta que se haga justicia. No van a claudicar. No van a claudicar las personas, hay ya hijos, hijas que le entraron al tema de recuperar los ahorros de sus papás, de sus abuelos, de ellos mismos que se fueron a trabajar al norte y que hoy llegan y que no encuentran sus ahorros. Ahí está esa disposición y entonces pues estamos actualmente en la situación de que se brincó un poquito esa etapa en la que la Fiscalía por fin lo presentó, lo judicializó ante un juez, el Poder Judicial lo rechaza diciendo que es un tema civil y otro juez lo rechaza diciendo que es un tema penal. Se le preguntó al presidente del tribunal quién tiene la razón de sus jueces. Por fin se ponen de acuerdo, lo judicializan, hay órdenes de captura, hay indiciados, ya hay procesos iniciados. Pero viene toda una etapa de presentación de todavía pruebas. falta tiempo para que justo la justicia llegue. La justicia, lamentablemente, en Querétaro, tarda. Primero en reaccionar, después en echar a andar sus mecanismos. Ejemplo, el más cercano, una audiencia inicial se volvió a suspender este 8 de abril. La gente se junta sus centavos, se coopera con la gasolina para que unos vayan a la audiencia donde el juez va a dictaminar si vincula o no a proceso a los imputados. 8 de abril, por cuarta ocasión, se suspende la audiencia inicial. Imagínate, y ni así los diputados de Morena, un grupo de ellos, votaron para que se transformara el Poder Judicial aquí en Querétaro. Es el colmo de lo absurdo. ¿Desconocen la realidad o están ciegos ante la realidad? Insensibles, ¿no? O cómplices del poder también. Yo me atreví hoy a publicar quién marca la línea política de la bancada de Morena en el Congreso de Querétaro. Sí, lo decía ayer José Luis Álvarez Hidalgo, tú lo conoces bien. Sí. El buen Tocho, al cual saludamos aquí desde Factos MX, que hay una bancada, ¿no?, de Morena que está encabezada por Gilberto Herrera, según el PAN, ¿no?, y que hay una parte de la bancada que está encabezada por Mauricio Curi.
Así. Híjoles, pues literal. Palabras de José Luis Álvarez Literal, Sedano. porque yo también lanzo otra pregunta hoy. ¿Cuántas de las reformas constitucionales federales las ha votado a favor el Congreso de Querétaro? Yo no recuerdo una. La más reciente, que acaba de terminar el Plan B, Querétaro no se hizo presente. La anterior, que determina que se suspenden las pensiones millonarias, Querétaro no estuvo presente. Entonces, ¿de qué sirve tener la mesa directiva? ¿De qué sirve ser mayoría si la reforma constitucional al Poder Judicial no la votó a favor el Congreso de Querétaro? Si no la vota a favor, y aparte deja en evidencia que el llegar a un cargo, por ejemplo, directivo, como puede ser la mesa del Congreso, pues nada significa para la ciudadanía que le dio la confianza al electorado si esa mesa directiva llega con los votos del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde, y no llega por consenso de Morena. Morena no tiene necesidad de negociar con el PAN ni con el PRI, porque con los partidos de la 4T es suficiente para tener la mesa. Entonces, si fuera una aspiración legítima y hubiera una garantía de trabajo real, pues el consenso se llega con los compañeros y compañeras del movimiento. Y no hay con una... los que están jodiendo al pueblo. Y hay una clara agenda de la 4T. La agenda de la 4T no está en la administración del gobernador Curi, no está en sus leyes que proponen ni en sus presupuestos. La agenda de la 4T la está marcando primero el presidente López Obrador y ahorita la presidenta Claudia Sheinbaum. Y sus reformas no son votadas. Un diputado por ahí se atrevió a decir que pues ya no tiene sentido, porque si ya 20 la votaron a favor, ya está aprobada. No, sí tiene sentido. Claro, porque aquí votamos por un proyecto. Por un proyecto. Si y no como ya votamos a dicen, se consenso. sobresee. Híjoles, cómo aprenden mal la jerga jurídica estos camaradas. Se sobresee, no. Aunque ya no sirve, dicen que lo que sobra no obsta, ¿verdad? Entonces, pues que se someta. Pues si tenemos la mesa directiva, sometamos a votación las recientes... Sí. Ahorita el reto que tiene justo el presidente de la mesa, Sinue Piedra Gil, Así es convertir su mesa directiva en lo legal a lo legítimo. Lo legítimo se lo va a dar el trabajo. Si no hace un trabajo de la mano de la ciudadanía y le da viabilidad a las diferentes iniciativas y a las reformas de la presidenta, simple y sencillamente se va a terminar por exhibir que esa mesa directiva fue bajo el visto bueno del gobernador. Pues mala señal que la primera persona a la que visita después de haber sido ungido fue al propio gobernador Mauricio Curi. Necesitaba una excusa institucional, Martín. ¿Que no tenemos una presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde? ¿Una presidenta en el Estado? O aquí al partido, Gisela con Sánchez, la militancia, ¿no? Claro. Sí, aquí hay con quien venirse a poner de acuerdo sobre la ruta que debe tener el Congreso en Querétaro, pues si somos mayoría. Y si no, pues es ficción. Y justo hablando de Morena y de lo que viene para Querétaro y para Morena Querétaro, ¿no? Que son cosas diferentes, pero ahorita lo vamos a platicar en la mesa. Tú llevas años luchando, Martín. Hablábamos ahorita de la década de los 80s, la histórica lucha estudiantil, ¿no? Este movimiento de huelga en el que también tuviste una participación activa, ¿no? La formación de las semillas de Morena como el PMT. Así es. Es sano recordar que mencionan mucho el movimiento del 8 de mayo. Hay compañeros como José Dolores González, quienes dirigían este movimiento, y hay también quienes argumentan que antes del 8 de mayo ya había movimiento estudiantil. Evidentemente, el Consejo Estudiantil Democrático de la Universidad Autónoma de Querétaro, el Consejo Estudiantil de la Facultad de Ingeniería y sobre todo el heroico Consejo Estudiantil de la Facultad de Psicología. Y donde estábamos nosotros en el Consejo Estudiantil de la Prepa Sur Nocturna. Y es que era nocturna, era de 4 a 9 de la noche y la mayoría éramos trabajadores, muchos obreros, que de 4 a 9 íbamos a estudiar. ¿Y antes trabajabas? Antes ahí en Kellogg como obrero. Y entonces, toda esa efervescencia que se vino dando desde los años 70, recordemos que en la Ciudad de México se dio la famosa insurgencia sindical de los años 70, Pascual, los electricistas, etcétera. Y entonces de una u otra forma vino a impactar en Querétaro. ¿Y formaste parte de eso? Sí, en la dirigencia sindical,
de Kellogg's, en la lucha en contra de los charros por mejores salarios, por mejores condiciones laborales. Sufrimos el encarcelamiento del amigo Francisco Olvera, el famoso Chiva, estuvo 6 meses en el penal por ser secretario general de Kellogg's, en el gobierno represor de Rafael Camacho Guzmán. Y muchos dicen que ha sido el mejor gobernador de Querétaro. Ayer apenas en una reunión partidaria de Morena alguien me reclamaba, oye, pero yo voy a la sierra y dicen que el mejor gobernador. Pues es lo malo de desconocer la historia. Como ellos no los reprimieron, ¿no? Sí, que hizo el Estadio Corregidora y la auditorio. carretera a costa de cuánta deuda. ¿Sí? Y recordábamos hechos violentos, represivos, pues como eso, de que los estudiantes de la normal van a pedir un camión, una biblioteca, van a ver al presidente López Portillo que venía para acá, y como no los dejaron, y como no querían que se acercaran al presidente, les mandaron la policía, jóvenes estudiantes de 18, 19 años, 20 años, y los agarraron a garrotazos, a gasearlos, a golpearlos, a perseguirlos. Se metieron a la prepa sur nocturna. Por eso decidimos involucrarnos en el movimiento de la normal y fuimos hasta el Consejo Universitario y se decidió por todos los universitarios movilizarse. Se habla de aquella gesta heroica del 8 de mayo del 80, que ya había llegado el primer contingente, lamentablemente encabezado por Mariano Palacios Alcocer, y los últimos contingentes todavía no salían del Cerro de las Campanas. De ese tamaño era. ¿Qué vino después de toda esa generación de movimientos estudiantil? La huelga de Tremec, la huelga de Kellogg's también en el 80, la huelga de Celanese, la industria del hierro, por mejores condiciones laborales, por mejores salarios. ¿Qué respuesta dio Rafael Camacho Guzmán? Represión, encarcelamiento, persecución, incluso desaparición. Arnulfo Córdoba, dirigente sindical de Kimberly-Clark en San Juan del Río, que hasta la fecha no aparece. Un desaparecido por la autoridad política. Así es. Entonces venimos de eso, Nando. Y dicen que en Querétaro no ha pasado nada. A nosotros no nos van a venir a engañar con la simulación y el gatopardismo de muchos que llegan con la etiqueta morena y que después están aprobando los presupuestos leoninos y con alto presupuesto a los medios chayoteros en Querétaro. No, hombre, no nos van a venir a engañar. Y eso sí, su dinero al gobernador, sus 35 millones de pesos para sus viajes. Para sus viajes. Oye, Martín. A propósito de eso, Nando, discúlpame, estábamos pensando nosotros, y si hay responsabilidad del gobierno del Estado por haber otorgado un registro que esta caja utiliza como justificación para recibir ahorros y préstamos al margen de la ley. Ahí está, el Registro Público del Comercio de Querétaro. O sea, tienen todos los elementos, sí. O sea, regresando un poco al tema de la caja, para que esto ya se clasifique como un delito y haya una reparación del daño inmediata. Y responsabilidades administrativas. El gobierno le dio autorización, un registro, claro. Y los municipios le dieron una licencia de funcionamiento como caja de ahorro y préstamo. Año tras año. Sí, hasta el 2025 estuvieron operando, hasta que las personas de Huimilpan. ¿Cuántos cómplices de la clase política no hay en este caso? Pues yo pienso que todos los que han sido omisos, que conocieron del caso y que no han actuado son cómplices. Claro. Por acción o por omisión. Entonces, comentaba una persona de las que luego le gusta platicar mucho en las reuniones de los defraudados, ¿cuánto le significará al gobierno regresarnos los aproximadamente, suman ellos, cerca de 40 millones de pesos? Pues con que un año el gobernador no viaje. Con que no viaje un año. Extranjero con sus amigos y sus familiares. Y les alcanzan a pagar, pero no hay voluntad política. Sí, no. Tendrá que llegar un gobierno a Querétaro que tenga voluntad política, de resarcir sus errores. Y es justo lo que quiero oír, Martín. ¿Sí? Esta parte es muy importante porque con todas las luchas que tienes a cuestas, yo quisiera saber cómo logras visualizar la lucha que viene en 2027. El siglo pasado siempre lo veíamos todo con pesimismo, vivíamos en la utopía, pagábamos nuestras cuotas para que el partido funcionara, andábamos volanteando, hacíamos un periodiquito, Jaime Mendoza Zaragoza hacía un periodiquito que se llamaba Somos Pueblo, el hermano de Efraín, y lo repartíamos en las fábricas, pero lo vendíamos, 5, 10 pesitos, no me acuerdo,
juntábamos dinero y de ahí pagábamos nuestras oficinas. Qué diferente, ¿verdad? Hoy hay muchos millones y no opera todo muy bien. Sí, ya hay representantes que están más distantes del pueblo. Más distantes. Y ya no tienen que pagar sus oficinas. Entonces yo lo veía muy pesimista. Hoy, pues a mis 63 años, soy más optimista. En el 2018 me tocó vigilar en compañía de 105 compañeros cerca de 110 casillas electorales. El 2018. No, me mandaron acá a la zona de satélite. Ok, bravo. A mí me tocó entregarle a Mauricio Ruiz Olaez las actas que garantizaban su triunfo local como diputado local. Que ahí es lo más bonita, ¿no? Sí, él nos prestó local para recibir ahí el cómputo. El día que le pedí apoyo porque nos quitaron el derecho a jubilarnos a los maestros, ni me volteó a ver. De ese tipo de representantes estamos llenos. Bueno, entonces, yo lo veo con más optimismo. En el 2018 ganamos con Andrés Manuel López, y qué gusto. Con mucho optimismo porque nos convocó al Plan C y logramos el Plan C. Sí, por eso las reformas constitucionales transformadoras que no se aprueban en Querétaro a pesar de tener mesa directiva y presidentes de la 4T. Y mayoría. Y mayoría. Y aquí no se aprueban porque se sobreseen porque ya los votaron otros. Qué desvergüenza, ¿verdad? Entonces, con Claudia Sheinbaum haciendo el trabajo enorme que está haciendo, con su aprobación, dicen popularidad, no es popularidad, es aprobación del 80% de los mexicanos, siendo requerida en el mundo para que esté presente en foros de líderes progresistas en el mundo. Va a ir a Barcelona. Sí, sí va Lula también. Para el 18 de abril. Y yo pienso que va a ser la que más aplausos se va a llevar. Que no es popularidad, es aprobación. Sí, y trabajo, mucho trabajo. A su forma obradorista, 4T, de izquierda mexicana. Entonces yo como veo el 2027 con mucho optimismo. Y justo aprovechando que vamos hablando de este tema, del 2027, vamos a hacer una dinámica que tenemos aquí en Factos MX, un ping-pong donde yo te voy a hacer preguntas, 5 preguntas, ¿no? Y ya tú me contestas lo que tú consideres, ¿te parece? Sí. Peor gobernador de Querétaro. Mauricio Curi. ¿Le gana a Camacho? Híjoles, de veras que se lo lleva de calle. Fíjate, yo pensaba que me ibas a decir Camacho. No, con todo, Mauricio Curi, ¿eh? Mauricio Curi, el peor gobernador de Querétaro. Ha sido la respuesta unánime de nuestros invitados. ¿Mejor gobernador de Querétaro? En mi vida como ser humano he conocido desde los años 70 y todos representan de una u otra forma a la oligarquía, al poder, al charrismo, a la CTM, al PRI, a lo peor de México. Ninguno. No, yo no. No ha habido buenos gobernadores en tu experiencia. Sí. Yo no he conocido buenos gobernadores. ¿Quién va a ser el candidato del PAN en 2027 para la gobernatura? Pues por encuestas y por los bailes de TikTok dicen que Felifer, ¿no? ¿Qué? Pero imagínate lo que nos esperaría. Ojalá sea él, porque va a ser un rival muy sencillo de vencer. Y si Luis Bernardo Nava, pues con su carisma cero que tiene, seguramente será un rival igual sencillo de vencer. Lo complicado va a ser todo el aparato, ¿no?, que van a utilizar para hacer un fraude electoral. Ahí vamos a tener que sumar muchos esfuerzos para evitar el fraude aquí en Querétaro. ¿Quién va a ser el candidato o candidata de Morena? Pues yo hablando desde esta posición, desde estos años y desde aquella historia de la izquierda en Querétaro, no veo otro que Gilberto Herrera Ruiz. El exrector de la UAC. El mejor rector que ha tenido la Autónoma de Querétaro, lo dice un sociólogo egresado de la Autónoma de Querétaro, y que sus hijos, mis hijos, mi nieto ya está en la prepa de la UAC, el mejor rector. Una familia 100% UAC la tuya. 100% universitaria y que venimos del sector obrero y del sector campesino. Y de la izquierda organizada. De la izquierda histórica, de la izquierda doctrinaria, nacionalista. ¿Será hasta el cambio de régimen en 2027 que la situación de la Caja de Ahorro se solucione? Si nos atenemos a el Poder Judicial en Querétaro, suspendiendo
una y otra vez las audiencias, dándole aire a los imputados, ningún atisbo de esperanza a los defraudados. Va a tardar ese proceso, pero hay que pelearlo y hay que lucharlo y hay que empujarlo. Nos enteran que por fin ya se le dio vista a la Unidad de Inteligencia Financiera, apenas 2026, a la Fiscalía General, apenas en el febrero desde el 2020, 2009 hasta el 2026. apenas, y se le pidió apoyo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ver más flujos de dinero, etcétera, no apenas febrero 2026. Entonces, son bien lentos, muy malos administradores de la justicia. Entonces, yo encuentro mucha posibilidad en que llegue alguien con el compromiso de decir, si nosotros colaboramos en esto, porque dimos autorizaciones, permisos, registros, nosotros también somos corresponsables y debemos atender. Pues ya lo dijiste tú, yo pienso que el doctor Gilberto Herrera no va a hacer una agenda ni un presupuesto para andar viajando en el extranjero, porque no, sabe, como no. lo decía el presidente López Obrador, que la mejor política exterior es la interior, trabajar bien para sus gobernados. ¿Qué se hace en el extranjero, hombre? Únicamente Bueno, ellos se van a pasear, Martín. Gastarse el presupuesto. Sí lo tienen muy claro que es viaje de placer para amigos y familiares, ¿eh? Así es. Entonces, que llegue también una autoridad municipal a Huimilpan con ese nivel de compromiso, hombre, se compromete. Pues si le dimos licencia de funcionamiento a estos defraudadores, tenemos responsabilidad, Claro, hombre. una corresponsabilidad Dejemos clara. de hacer tanta fiesta, dejemos de hacer tanta parafernalia del poder, y aportemos para los defraudados. Y eso ya están cortos en el 2027. Quien se comprometa, yo creo que tendrá el respeto de estos abuelitos, de estas abuelitas, de estos inmigrantes, de estas familias defraudadas. Martín, te agradecemos aquí en Factos MX que nos hayas acompañado. Para nosotros es importante escuchar la voz de alguien que lleva décadas luchando en Querétaro. Por más que la derecha conservadora aquí en el estado se ha empecinado en invisibilizar las luchas sociales, testimonios como el tuyo nos hacen tener esperanza para lo que viene, que va a ser una cita con la historia, va a ser una lucha histórica la que vamos a vivir en poco menos de 2 años. Hay que cerrar filas y la unidad primero tiene que ser con el proyecto y los ideales, ¿no? Porque si es con los individuos, muchas veces a esos individuos escuchan el canto de las sirenas. Ya lo dijiste tú, ¿eh? En el 2027 el PAN se va, ¿de la mano de quién? Pues del doctor Gilberto Herrera Ruiz. Tenemos el pulso, el PAN se va, llega Morena, encabezado por el doctor Gilberto Herrera Ruiz. Yo no tengo dudas. Perfecto, Martín. Muchísimas gracias por haber venido aquí a Factos MX. Ustedes escucharon y lo vieron al maestro Martín Reyes.